Antes de pasar a calcular la luz indirecta, vamos a seleccionar la luz para cambiar un parámetro más sobre cómo calcula la sombra, ya que ahora mismo no es el cálculo mejor, el ideal. Vamos a cambiar la opción de Shadow Map por un algoritmo que dé más detalle, en este caso Ray Trace Shadows. Ahora ya vamos a cambiar el motor de render y lo vamos a poner aquí en Rendering, Render Setup. Vamos a acceder a este menú. Vamos a fijarnos en esta pestaña de Advanced Lighting, pero sin entrar. Nos vamos a quedar en la pestaña de Common y ahora cuando cambiemos el motor de render veremos como esta pestaña de Advanced Lighting cambia por una de Global Illumination. Para cambiar el motor de render en la pestaña Common vamos aquí en Preset y seleccionamos Mental Ray No GI, que esto quiere decir que va a cambiar el motor de render pero sin configurar o sin preconfigurar ninguna opción del cálculo de la luz, de manera que lo podamos hacer nosotros de forma manual. Así que seleccionamos esta opción de Mental Ray No GI y nos va a dar este cuadro para avisarnos que es lo que va a cargar. Le decimos que sí, que lo cargue y se actualiza esta ventana y podemos ver que hay la pestaña de Global Illumination. Vamos a esta pestaña y aquí podemos ver varias subpestañas y nosotros vamos a tocar únicamente la de Caustics and Photon Mapping. Sin hacer nada, vamos a darle a Render aquí para ver qué es lo que se ve. Se ve como en el último render, ya que aún no hay una iluminación indirecta. Vamos ahora a hacer Enable, simplemente Enable para encender el cálculo de la luz indirecta. Le volvemos a dar a Render y en este caso se observan varias cosas. La primera es que ya hay luz rebotada. Se puede ver porque hay más luz en la escena y no se ven negros puros, no se ven zonas totalmente oscuras. Además también se ve en la esfera cómo empieza a mancharse del color de la pared opuesta, del rojo. Eso quiere decir que la luz, desde la fuente de luz, desde la fuente donde salen los rayos de luz, rebota en la pared roja y también mancha la esfera. Y también podemos ver cómo la escena está muy manchada. Las sombras o la penumbra no está suficientemente suavizada. Para tocar estos parámetros hay que modificar algunos atributos que están en este menú. El primero es el de número máximo de fotones por sample. Un sample es como un espacio específico que el motor de Photon Mapping va a utilizar para calcular los rebotes de la luz. El algoritmo de Photon Mapping básicamente lo que hace es desde la fuente de luz lanza unos cuantos fotones y en función de cómo rebotan los fotones va a pintar en la escena la incidencia de la luz rebotada. Para agilizar el cálculo se utilizan samples para poder hacer el cálculo de manera pues, menos pesada. Así que este parámetro normalmente se puede oscilar entre 1000, 2000, 3000 en función también de la cantidad de objetos que hay en la escena. En este caso pues lo dejaremos a 2000. Y también es muy importante el radio en que se puede ocupar, se puede medir nuestro sample que vamos a utilizar para el cálculo. Y en este caso pues hay que vigilar con la escala, eso sí, pero vamos a poner por ejemplo 1 metro. Entonces simplemente con estas opciones cambiadas le damos a Render y veremos como ahora sigue habiendo un cálculo de luz rebotada, pero ya no hay manchas o las hay de manera menos evidente. Eso quiere decir que aunque hay el rebote de luz, pues ahora está más suavizado. Bien. Bueno, pues básicamente el retoque de los parámetros y atributos del motor vendría a ser esto. Pero es importante también tener en cuenta este parámetro que hay aquí debajo, que hace referencia a la cantidad de fotones que una luz emite. Repetimos que el photon mapping desde una luz emite fotones y son estos fotones los que se utilizan para el cálculo. Así que el número de fotones también es importante a la hora de incidir en ese cálculo. Vamos a poner esta cantidad en 100 para ver cómo incide este parámetro. Vamos a hacer render. Bueno, podemos ver una imagen bastante psicodélica. Básicamente lo que se ve es que si tenemos menos fotones, el photon mapping de Mental Ray pues tiene menos información para calcular adecuadamente los rebotes de luz. Así que también nos va a preocupar la cantidad de fotones. En este caso lo podemos dejar en 10.000 y ya va a hacer un resultado bastante aceptable. Por último, vamos a hablar de cómo podemos aumentar la incidencia de la luz rebotada. Aquí también tenemos un pequeño multiplier que lo que va a hacer es aumentar la intensidad solo de la luz rebotada. Vamos a hacer una pequeña copia de esta ventana, de este último render, para guardarla aquí y tenerla de referencia. Ahora aumentamos esto, por ejemplo, al 3.
y hacemos un render. Y ya en esta imagen se puede ver cómo hay muchísima más luz en la escena. Incluso en algunos puntos se está quemando más, como en el suelo y el techo. También podemos ver cómo hay bastante rebote de las paredes colindantes y se tinta un poco. Este tintado también se llama sangrado de color o color bleeding. Y además también se puede observar cómo aún siguen apareciendo manchas, lo que nos indica que deberíamos subir más los parámetros de los samples para conseguir suavizar mejor la escena. También es cierto que ahora mismo lo hemos exagerado de forma expresa. Hay que ir con cuidado y no querer exagerar siempre la luz rebotada para que todo se vea. Primero porque hay muchas veces que nos puede interesar a nivel artístico que existan zonas oscuras. Y después también porque muchas veces resulta demasiado forzado intentar iluminarlo todo con una única fuente de luz. Hay muchas veces que si queremos que haya más luz en la escena, lo que necesitamos no es aumentar la luz rebotada, sino añadir otra fuente de luz. El siguiente paso va a ser sacar el Lighmap utilizando como ejemplo una geometría, un modelo de los que utilizamos en el primer módulo.